Sean todos bienvenidos, damos la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Una vez más estamos por aquí surcando los aires, enviando este mensaje a quien quiera escuchar, a quien quiera detenerse de su vida, a quien quiera estar teniendo un tiempo para Dios. Y vamos a orar, vamos a dar este tiempo para el Señor, dándole todo a Él. Amén. Gracias, Jesús, por este tiempo, un tiempo en tu presencia, un tiempo para alabarte, un tiempo para glorificar tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, por ese tiempo, Señor. Abrázanos, Señor. Queremos encontrarnos, Señor, en este tiempo, un tiempo para ti, un tiempo dedicado, Señor, donde te adoramos, donde te bendecimos tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Toda la alabanza, toda la gloria sea para ti, oh Dios. Gracias, Jesús. Amén y amén. Amén. Y en esta hora también queremos dar gracias a todos ustedes, a aquellos que están compartiendo este mensaje, aquellos que están permitiendo que lleguemos a sus hogares, a su lugar donde estén, que sean todos ustedes bendecidos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. También recordamos esa sangre preciosa en la cruz del Calvario, esa sangre, Padre Santo, que nos redimió, esa sangre que realmente está cubriendo a todos aquellos hijos, aquellas hijas, ¿verdad? A los que le aman, a los que le tienen respeto, a los que le dan la honra, a los que le adoran, a los que le alaban. Gracias, Señor, por esa sangre preciosa. Sin lugar a duda que tú, Señor, nos estás guardando y nos estás guiando en este tiempo, un tiempo donde necesitamos esa alianza del cielo, Padre. Gracias, Señor Jesús. Vamos a estar compartiendo en el libro de Jonás. Vamos a estar compartiendo en el libro de Jonás. Usted sabe que el libro de Jonás realmente es un libro hermoso en el Señor, donde vemos exactamente el personaje principal, cómo este personaje se equivoca. Dios trata con este hombre imperfecto, hombre desobediente, pero este hombre al fin es tratado por el Señor para que este hombre haga la voluntad de Él. ¿Cuántas veces nosotros estamos muy parecidos como Jonás, verdad? Si usted tiene Biblia, venga conmigo a la Biblia. Qué mejor que estar compartiendo la poderosa palabra del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor en Jonás 1. Jonás huye del Señor, tiene por título en mi Biblia. Y dice la palabra del Señor. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco porque partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis, con la esperanza de escapar del Señor. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación?, le gritó. Levántate y ora a tu Dios. Quizás nos preste atención y nos perdone la vida. Entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando le hicieron la suerte, señaló a Jonás como el culpable.
Así que los marineros le reclamaron: ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Y él contestó: soy hebreo, temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya le había contestado, porque Jonás ya le había contado que huía del Señor. ¡Ay! ¿Por qué lo hiciste?, gimieron. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron: ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lograron. Entonces clamaron al Señor Dios de Jonás: oh Señor, le rogaron: no nos dejen morir por el pecado de este hombre, y no nos haga responsable de su muerte. Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor y le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Entre tanto, el Señor había provisto de un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Oramos al Señor. Padre, te damos toda la alabanza, toda la gloria a nuestro Dios. Gracias porque tú eres más que bueno, Padre. Gracias, Señor, porque en estas circunstancias, Señor, tú nos hablas. Tú, Señor amado, tú eres el Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, porque esta palabra, Señor, que impacta nuestras vidas, Señor, que tú nos enseñas, que tú nos exhortas, Señor, pero también tú nos consuelas, Padre. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Qué tremenda palabra, qué tremenda reflexión cuando estamos hablando sobre el libro de Jonás, ¿verdad? Un libro que realmente deberíamos de estar leyéndolo bastante, ¿verdad? Si bien es cierto, es un libro muy corto que tiene 2 o 3 páginas. Capítulos tienes 4, pero son muy breves, ¿verdad? Y cuando nos acordamos de este personaje, Jonás, siempre nos acordamos exactamente porque es algo impactante lo que le pasó a Jonás. Porque vemos exactamente cómo Dios prepara todas las cosas. Aleluya. En el medio de su desobediencia, en el medio de su rebeldía, en el medio de que él quiere hacer lo contrario a Dios. Dios es tan grande el amor que tiene por Jonás que él le apronta los recursos que no son los más bonitos, pero recursos al fin para salvar la vida de Jonás. Y vemos cómo el Señor se dirige a Jonás y le da este mensaje. Le dice que él tiene que ir a esta ciudad, Nínive, y lo envía como profeta. ¿Cuántas personas muchas veces que le están orando al Señor y le están diciendo: Señor, yo quiero que tú me uses, Señor, yo quiero hacer esto para ti, Señor, dame la oportunidad? Sin embargo, Jonás recibe las instrucciones de Dios y él, al ver lo que Dios le está diciendo, él no solamente que no quiere hacerlo, sino que entra en desobediencia. Sí. Y al entrar en desobediencia, la propia palabra nos habla exactamente qué es lo que hizo Jonás en esta desobediencia. Nos dice que Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Aleluya. Perdón. Y vemos exactamente cuántas veces nosotros, siendo cristianos, sabiendo lo que tenemos que hacer,
vamos caminando en dirección contraria a lo que quiere Dios. Jonás lo experimentó en carne propia. Y muchos de nosotros tal vez también hayamos tenido una situación, una circunstancia más o menos parecida. Tal vez que no es que tuviéramos que ir a un determinado lugar para proclamar algo que el Señor nos diga, pero simplemente sabiendo que la Biblia nos dice, haz esto y no lo hacemos, ya eso es pecado. Ya eso es irse en contra de la voluntad del Señor. A veces es exactamente que el Señor dice, no hables mal de tus hermanos. Y a veces nos colgamos a hablar mal de los hermanos. A veces el Señor nos dice, no mientas. Y a veces terminamos haciendo todo lo contrario a lo que Dios quiere. Es verdad. Entonces vemos exactamente cómo Jonás intenta huir de Dios. Dice que él descendió al puerto y encontró un barco, que el barco ya estaba partiendo para una ciudad muy contraria a donde Dios le había mandado. Y acá vemos en este versículo cómo dice la palabra del Señor, pagó su pasaje. Mire, cuando usted está en desobediencia, no espere que el Señor le bendiga para que usted se haga lo malo. No espere que el Señor le dé el dinero para que usted vaya a comprar droga. No espere que el Señor le dé el dinero para que usted vaya a estar con mujeres en pornografía o en prostíbulos o haciendo cosas que a Dios no espere. Por eso nos dice la palabra del Señor. Jonás bajó a ese puerto, vio un barco que estaba saliendo, pero él tuvo que pagar su pasaje. Ahí nos habla de una decisión económica al estar huyendo de Dios. Que Dios no lo estaba bendiciendo en esa área. Él tuvo que pagar el precio del pecado. Él tuvo que pagar su desobediencia. Él le tuvo que financiar, ¿verdad? Para huir de Dios. ¿Cuántas veces, muchas veces nosotros hacemos algo bastante parecido y similar, ¿verdad? Queriendo decir, bueno, no, yo no estoy haciendo algo tan malo, pero vas con el dinero que el Señor te bendice, vas con ese dinero a comprar alcohol, a comprar cigarro, a hacer cosas malas con ese dinero, no sabiendo que el que te da ese dinero, el que te bendice tu vida, es Dios. Y muchos de ellos muchas veces aparecen y se quedan sin trabajo. Y vienen a la iglesia diciendo, ¿cómo? Pero si yo ofrendaba, si yo diezmaba, si yo hice esto, pero ¿qué hacías con esos recursos que el Señor te daba? ¿Estabas pagando el pasaje para ir en desobediencia a la palabra del Señor? ¿Estabas teniendo una vida oculta? Una vida que capaz que en la iglesia nadie sabía, capaz que ni tus pastores sabían, capaz que ni a tu familia sabía, pero tú y Dios sí que saben. Señor. Por eso nos remarca la palabra del Señor cómo Jonás pagó ese pasaje y se fue en contra de todo lo que Dios le había querido para él. Entonces vemos exactamente que cuando él estuvo en ese barco, ahí pasó, ¿verdad? Dice que ahí el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar. Y en ese momento, cuando nosotros estamos, me imagino que Jonás estaba en ese barco y dijo, bueno, ya me libré, ya no voy a hacer la voluntad del Señor. Acá en este barco no me va a encontrar Dios. Acá ya estoy, ya está, yo, que vaya a buscar a otro. Sin embargo, que dentro de ese barco, Jonás no entendía el poder tan grande de nuestro Dios. Porque ese Dios tan grande mandó un viento poderoso. Y cuando la palabra nos habla de un viento poderoso sobre el mar, evidentemente podemos nuestra mente dibujar esa visión, ¿verdad? Ese pasaje, una tormenta grande, un viento grande en un mar embravecido por el viento, por las circunstancias, por las tormentas.
Y el hecho muchas veces de estar en desobediencia, el hecho muchas veces de querer huir a lo que Dios tiene con nosotros, muchas veces nos va a poner en situaciones similares, donde cuando Él subió al barco no había ningún pronóstico de que él iba a haber una tormenta, no había ningún pronóstico de que se iba a portar mal el tiempo, se iba a descomponer el tiempo. Sin embargo, muchos de ustedes y muchos también en mi vida, muchas veces queremos hasta como que nos sentimos que queremos hasta ganarle a Dios, no sabiendo exactamente que de un clic, de un momento a otro, empieza a embravecerse ese mar, empieza la tormenta a azotar, empieza ese gran viento a producir realmente destrozo. Porque cuando viene una tormenta y generalmente hay dolor, hay sufrimiento, hay tristeza, hay angustia, hay pérdida. Y cuando digo todo esto, significa que muchas veces no es que estemos adentro de un barco, en el medio del mar, para que venga una tormenta a nuestras vidas. No necesita eso Dios para que venga una tormenta a tu vida o a mi vida. Pero en esta oportunidad Dios preparó, ¿verdad? Dios mandó ese poderoso viento, el cual desató una violenta tempestad. Era tan violenta la tempestad que amenazaba a despedazar el barco. Esa era tan violenta esa tempestad, esa tormenta, que ese barco parecía que sucumbía, parecía que era simplemente como un papel en el medio de un mar embravecido. Sabiendo exactamente los marineros, las personas que estaban en ese barco, se dieron cuenta exactamente que no podían estar llegando a un puerto seguro. Sabían exactamente que si la tormenta seguía directamente, todos irían a morir. Ellos recurrieron a lo que sabía, y lo que sabía era orar a sus dioses. Y la palabra es bien clara, no eran cristianos, eran personas que tenían otro tipo de creencia. Pero cuando estaban orando a esos dioses, la misma palabra lo remarca que era la D chiquita, no era el Dios grande, el que tenemos nosotros, el Dios de la Biblia. Sin embargo, estas personas, viendo exactamente que se estaba hundiendo el barco, empezaron a aligerar el barco, empezaron a tirar cosas del barco, ¿verdad? Tratando de tener control sobre esa embarcación. Y ahí estaba el capitán, ahí estaba el jefe del barco. Y el jefe del barco fue a donde estaba Jonás. Santo Jesús. Y Jonás dice que dormía profundamente. En el medio de una circunstancia que realmente azotaba y la muerte se respiraba prácticamente muy cerca, vemos exactamente cómo Jonás dormía profundamente. Muchos de nosotros no nos podemos imaginar esto. Bueno. Muchos de nosotros nos imaginamos cómo puede dormir alguien en tremenda tormenta, ¿Cómo puede descansar alguien cuando las circunstancias son tan adversas? ¿Cómo puede Jonás estar durmiendo en estas circunstancias? Y ahí nos encontramos que hoy en día muchas personas que están huyendo de Dios, están caminando en contra de Dios, pero que no quieren salir de la cama, que entran como en un estado como que de depresión, muchos de ellos, porque el no hacer la voluntad de Dios, aunque sea algo difícil, no produce gozo, produce tristeza adentro de uno. La rebeldía, el hecho de saber exactamente que él quería huir de Dios, obviamente que no iba a orar a Dios.
porque él estaba huyendo, él no quería confrontarse con la palabra del Señor. ¿Y qué hizo Jonás? No se tomó una de esas pastillas que hoy en día de repente por ahí uno puede consumir y decir, bueno, me voy a tomar esta pastilla y voy a dormir hasta no sé cuántas horas o hasta no sé cuántos días. No. Jonás, ¿sabe lo que hizo? Simplemente dijo, yo voy a dormir. Y los problemas se van a llevar todo. Yo no quiero saber de Dios, no quiero saber de hacer su voluntad, me voy a quedar dormido. Ojo, ¿cuánto tiempo usted pasa en la cama? ¿Cuánto usted está en la dormidera? Y otras personas que no es que estén todo el tiempo en la cama, pero ¿cuántas veces empieza que uno se empieza a notar que está en la dormidera espiritual? Y no es exactamente que ya te pasaste mucho del sueño en la cama, ya te pasaste mucho del sueño cuando te enamorabas ir a la presencia del Señor. Y ahí entras como en una cosa, no, después oro, no, después lo hago. Y entras como a adormecerte en las cosas del Señor. Alaban. Y así estaba Jonás. Estaba en la bodega durmiendo cuando el capitán de la barca, teniendo una urgencia espiritual, teniendo una urgencia física en ese momento, lo llama a Jonás. No lo llamó al pastor, no lo llamó Dios. Dios lo podría haber llamado en el medio del sueño a Jonás. Pero no, lo llamó el inconverso. Lo llamó el inconverso para decirle, Jonás, despertate, tenés que orar. Tremendo, ¿verdad? En tremenda circunstancia donde un cristiano pudiera decir, no, tranquilos, no se preocupen, vamos a estar orando a Dios. Yo sé a Dios el cual sirvo. Esta tormenta vamos a clamar, Dios nos va a dar victoria. Sin embargo, el cristiano, el que conocía a Dios, estaba durmiendo en el medio de una circunstancia donde era necesario orar. Él dormía. Y lo llamó al capitán y le empezó a decir, no te estás dando cuenta, estamos por morirnos, hay peligro de la vida, todos vamos a morir acá. Y tú durmiendo, yo no sé cómo podés estar durmiendo. Hay una situación apremiante acá. Es necesario que ores a tu Dios. Santo Jesús. No le preguntó de qué Dios era. Ahí en el barco había muchas creencias, muchos dioses que andaban por ahí. Sin embargo, le dijo a Jonás, ora a tu Dios. Alábalo. Pero Jonás sabía perfectamente que él estaba huyendo de Dios. Él no quería hablar con Dios. Y muchas veces en esas circunstancias donde Dios muchas veces nos tiene contra la pared, ahí obviamente que no queda otra más que rendirnos a su voluntad. Quebrantarnos delante de la presencia, reconocer que Dios es Dios, que nuestro pecado está delante de Él. Muchas veces nosotros queremos escondernos, pero no podemos escondernos de Dios. Dios realmente detecta el pecado en nosotros. Él lo sabe. Él cuando llamó a Adán y a Eva, dice que Adán y Eva se escondieron. Y Dios le hablaba y le decía, Adán, ¿por qué te estás escondiendo? Porque cuando uno está en la presencia del Señor, no hay nada encubierto para Él. Él todo lo sabe, todo lo escudriña. Él tiene poder. Y realmente Jonás más o menos comprendía que todo esto que estaba pasando, él no necesitaba mucho para darse cuenta que le estaban pasando por culpa de él. Por eso en ese momento le empiezan a decir, bueno, queremos que nos digas, ¿por qué nos está viniendo esta tormenta espantosa? Dice que ellos a su manera echaron suertes y la suerte cayó en Jonás. Jonás
estaba ya desenmascarado no solamente por Dios, sino también por los hombres. Sabía exactamente que todos ahí sabían que él estaba en pecado. Santo. Todos ahí descubrieron que todo eso les estaba pasando por culpa de Jonás, por culpa del Hijo de Dios, porque estaba en desobediencia. Y esto a veces uno lo lee y lo pasa muy por alto y dices, no, bueno, esto pasó en el Antiguo Testamento. Estas son cosas que, bueno, es una historia que está en la Biblia. Inclusive hay algunos cristianos que dicen, bueno, ¿quién sabe si están así? Pero sabe que hoy en día, cuando usted está en pecado, está en desobediencia, cuando usted está huyendo de la voluntad del Señor, ¡Aleluya! Cuando usted sabe que está mal, todo donde usted está yendo, está llevando problemas, aún siendo cristiano. Dice la palabra del Señor que Él nos bendice de tal manera que todo lugar donde pisemos ese lugar será bendecido. Pero si Él nos bendice y usted está en contra de Dios, también está en contra de la bendición de Dios. Todo donde usted vaya y usted pise, ese lugar está contaminado. Por eso es muy importante darnos cuenta que ese pecado no era solamente para Jonás. Jonás, en ese sueño que él estaba teniendo, pudo haber el Señor haberlo matado. Y toda la tripulación decía, ay, apareció muerto. Y ya está. Sin embargo, toda la embarcación, todos los tripulantes, hasta el capitán, todos ellos estaban afectados por la vida de un hombre que estaba caminando en desobediencia delante del Señor. ¿Cuántas veces nosotros, queriendo hacer las cosas bien y queriendo hacer las cosas a nuestra manera, y muchas veces no nos salen las cosas? Y si usted muchas veces dice, no, pero yo lo voy a hacer a mi manera. La Biblia dice tal y tal cosa, pero yo lo hago como yo quiera. Ahí es que usted ya está rebelándose contra la misma palabra. Pero no solamente en su vida, en su entorno. A donde usted pise, ya ese lugar está contaminado. No es en bendición, es en maldición. Y ahí estaba Jonás, con un problema que todos los que estaban en ese barco, en esa embarcación, todos ellos se dieron cuenta que era un cristiano que no amaba al Señor porque estaba huyendo de Dios. Y no solamente eso, que era un cristiano rebelde. Alábalo, aleluya. Rebelde. El rebelarnos a la palabra del Señor trae consecuencias. ¿Le trajo consecuencias a Jonás? Por supuesto que sí. ¿Nos trae consecuencia a nosotros, aunque estemos ahora en la ley y en el Nuevo Testamento? Por supuesto que sí. La palabra es la palabra. Sí, Señor. La palabra es vida, la palabra no cambia. Si Dios le da una orden, usted tiene que acatar. Si a usted no le gusta, si hay rebeldía, si usted se encuentra que hay incomodidad, pídale al Señor para que el Señor amolde, para que la palabra entre como tiene que entrar. A veces la palabra entra y aparentemente lastima. Porque hay áreas de nuestras vidas que no queremos. Hay áreas de nuestras vidas que nos resistimos a estar caminando en la voluntad del Señor. Señor. Por eso Jonás, él estaba durmiendo, queriéndose que, ay, yo cuando me levante voy a hacer mi voluntad y voy a vivir en una vida que no importa, estoy caminando en contra de Dios, pero no importa, es mi vida. Pero si usted ya es cristiano, no puede estar haciendo eso. Trae consecuencias para su vida. Por eso cuando le dijeron los marineros, le empezaron a interrogar, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Quién eres tú? Necesitamos saber, necesitamos que nos des respuesta. ¿Por qué no ha venido esta tormenta espantosa? Ellos se dieron cuenta que el clima no era un clima que se pronosticaba lluvia ni tormenta. Ellos sabían que había algo espiritual en esa tormenta. ¿Por qué nos vino esta tormenta? ¿Quién eres?
¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Empezaron a indagar y le empezaron a cuestionar a Jonás. ¿Y cuántas veces nos cuestionan a nosotros mismos? Tanto. ¿Pero cómo? ¿Tú te comportas así siendo una cristiana? Yo no sabía que una cristiana se podía comportar así. Y tú no me dijiste que eras de Dios, tú no me dijiste que ibas a la iglesia. ¿Y cómo te vas a comportar de esta manera? ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Cómo tu conducta es así? Y así fue encarado, no por cristianos, no por Dios, sino por los mismos hombres que estaban en esa embarcación. Alábalo ahora, si te atreves. Hombres que realmente necesitaban una respuesta de Jonás. Por eso Jonás, al saberse ya descubierto, no por Dios, sino por los hombres de esa embarcación, ahí Jonás se dio cuenta, cayó en cuenta, que lo que estaba aconteciendo, esa tormenta en ese barco, era por su culpa, por su desobediencia. Wow. Y evidentemente Jonás empezó a hablarle y le dijo: yo soy hebreo, temo a Dios, quien hizo el mar y la tierra. Y se dieron cuenta que realmente él era el causante de todo eso. Wow. Y cuando usted tiene un problema en su casa y cuando hay personas problemáticas, personas que realmente no están en la misma sintonía de la palabra del Señor, el mismo Jonás le dio la solución a los marineros. El mar estaba embravecido cada vez más, esa embarcación parecía que se iba a partir al medio, evidentemente había una muerte segura para todos, y sin embargo Jonás le hicieron esta pregunta: ¿qué podemos hacer para que se calme la tormenta? Le preguntaron a Jonás: decinos vos que hablás con tu Dios, vos que estás en desobediencia, vos que lo conocés, cristiano, vos que sabés la palabra, cristiano, vos que cargás Biblia, cristiana, vos que vas todo el tiempo cantando las alabanzas, decinos vos que lo conocés. Decinos qué podemos hacer para que se calme este mal, que es por tu culpa. ¿Qué hacemos? Santo. Y Jonás le dio la respuesta y le dijo: échenmela al mar y se va a tranquilizar la tormenta. Sáquenme de aquí, échenme. Pero ellos sabían perfectamente que echar a un hombre al mar en el medio de esa gran tormenta era simplemente muerte. Simplemente lo que le esperaba a Jonás, muerte. Y ellos no querían matarlo, no querían tener en su memoria diciendo: matamos a una persona. No lo querían hacer. Y ellos estaban resistiendo como podían para que la embarcación no se fuera, no se rompiera. Sin embargo, parecía que la tormenta se aumentaba más y más y más. Wow. Ellos ya no tuvieron más nada que hacer. Entonces oraron a Dios. Miren, ellos en el medio de la circunstancia oraron a Dios. Y le hablaron al Señor y le dijeron: nosotros no queremos ser culpables de la muerte de este hombre, pero lo vamos a echar al mar. Y los marineros clamaron al Señor, Dios de Jonás. Oh Señor, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsable de su muerte. Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Porque sabe, el caminar en desobediencia, el caminar en contra de la palabra del Señor. Muchas veces va a venir tormentas a tu vida para que el Señor haga que reflexiones, para que el Señor haga que realmente puedas cambiar la actitud, el comportamiento, le des la honra, le des respeto. Santo Jesús. Ellos clamaron a Dios y le dijeron: no nos hagas responsables. No sabemos por qué. Tú has tratado con su vida y seguirás tratando.
pero nosotros lo vamos a tirar al mar. Y ahí tiraron a Jonás al mar, a una muerte segura. En el momento que tiraron, que sacaron a ese cristiano en desobediencia de esa embarcación, la tormenta cesó. ¿Qué nos hace pensar eso? Que muchas veces, nosotros tenemos en nuestras vidas, tenemos personas que se arriman a nosotros en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestra familia, en las congregaciones. Personas que son cristianas, que te citan Biblia, que te lo saben hasta los versículos de memoria, de la A hasta la Z, desde arriba hasta abajo. Sin embargo, son personas que tienen una vida paralela, una vida que realmente aman a Dios como ellos se les antoja. Aceptan la palabra, la que ellos quieren, la otra la desechan. Y esas personas, cuando son echadas de ese lugar, el ambiente cambia. Señor, aleluya. El ambiente espiritual cambia. Y no es exactamente que usted vaya a echar personas, simplemente pídale al Señor para que si hay personas adversas a la palabra, personas que usted conoce que realmente dicen que aman al Señor, dicen saber mucho, pero no obedecen la palabra, son personas que están entorpeciendo la obra del Señor. Wow. Están siempre en discusión, siempre están buscándole la queja. Son esas personas que realmente dan dolor de cabeza. Uno cuando habla con esas personas tiene que hasta medirse las palabras, porque cualquier palabra hasta puede ser causal para que usted lo acusen de algo que usted capaz que ni hizo. Santo. Por eso es muy bueno estar reflexionando en los ambientes que usted está yendo, donde usted se mueve, de que no hayan este tipo de personas. Pero después está la otra. Capaz que usted está escuchando esto y usted está diciendo, soy yo esa persona. Santo. Soy yo esa persona que tiene una doble vida. Soy yo esa persona que me lo creo todo y que quiero discutir con todo el mundo y que me creo que sé más que Dios. Wow. Soy yo esa persona que tengo un ministerio porque Dios me ha hablado, pero quiero hacerlo a mi manera. Alábalo. Quiero ir en la controversia. Quiero ir arrasando con todo. Porque se creen a veces muchos de ellos más perfectos que todos. Dios le mandó un mensaje, le mandó un propósito. Tenía una misión Jonás. Él pagó su precio para la desobediencia. Él pagó el precio para ir en contra de todo lo que Dios le había enviado. Todo eso le salió mal. Le salió mal porque cuando uno no está caminando en la voluntad del Señor, las cosas no te salen bien. Aunque estés en un barco, aunque pagues tu pasaje, aunque te quedes profundamente dormido, la tormenta te espera. Las circunstancias adversas te esperan. A veces uno puede agarrar y decir, bueno, voy a comer algo muy rico. Voy a preparar una comida muy sabrosa. Aleluya. O voy a comprar un plato de comida muy rico. Aleluya. Sin embargo, hay personas que, por ejemplo, están con algún tratamiento de cáncer y aunque prueben ese manjar, para ellos no tiene gusto. Porque hay diferentes quimioterapias, diferentes tratamientos que hacen que esa persona pierda el gusto. Da lo mismo que pueda comer un manjar o comer una cosa incipiente. Y muchas veces nosotros, queriendo hacer nuestra voluntad sobre la voluntad del Señor, vamos a tener una experiencia similar. Tratando de que nuestra vida sea una vida gozo, alegría. Sin embargo, el caminar fuera de la voluntad del Señor, vas a tener una vida incipiente. Nada te va a alegrar. Puedes decir, ay, mira, conseguí un terreno, conseguí un barco, conseguí tal cosa económica.
Pero eso no va a darte un gozo en tu alma. Eso no va a alegrarte en tu interior. Va a ser un momentito. Va a ser algo incipiente en tu vida. Es verdad. De repente capaz que alguno dice, bueno, pero Jonás estaba sufriendo la desobediencia. Wow. En este tiempo, en este capítulo 1 ya nos habla la palabra del Señor, como cuando él fue descubierto y lo tuvieron que tirar al mar, a esa gran tempestad. Obviamente que Jonás sabía que le tocaba morir, le tocaba la muerte. Y sabe que yo no sé para quién va esa persona, va este mensaje, pero muchas personas que tienen ministerio y que quieren huir del ministerio del Señor, quiere ir en contra de todo lo que Dios le ha mandado hacer. Wow. No sé para quién va, pero sí sé que hoy es un día de reflexión. Hoy es un día para que tú empieces a meditar en lo que el Señor te ha hablado. Y es a ti que te está hablando, porque tú has escuchado en lo íntimo la voz del Señor. Tú no te puedes escapar. Hoy, por esas circunstancias de la vida, Dios me manda a dar este mensaje. No sé para quién. No interesa. Tampoco es que quiera que tú digas sí es para mí. No interesa. Dios lo sabe. Porque de repente capaz que estamos caminando chueco. Alábalo. Estamos caminando errado. Sí, Señor. Y es tiempo de decir, no, yo me voy a parar y voy a caminar bien. Voy a caminar como Dios quiere que yo camine. Se termina la dormidera. Alábalo. Se termina el ponerme en contra de lo que Dios quiere para mi vida. Eso es. Era una muerte segura para Jonás. Jonás no sabía lo que le esperaba en el mar. En el capítulo 2 vemos exactamente qué es lo que acontece con Jonás en el mar. Pero vemos exactamente que ahí cuando sale, cuando es expulsado de esa barca, vemos exactamente que Jonás tiene otros problemas más graves. Wow. El problema de enfrentarse en ese mar embravecido. Pero vemos el amor de Dios. Tremendo. Ese amor de Dios, que aunque usted esté errando, aunque usted esté dormido, aunque usted esté comprando el pasaje para el pecado, aunque usted esté en contra de la voluntad de Dios, vemos el amor de Dios. Porque dice la palabra, dice, entre tanto el Señor había provisto que un gran pez Santo Jesús. se tragara a Jonás. Y vemos exactamente cómo Dios, ese Dios protector, ese Dios que provee, ese Dios que no te desampara, ese Dios que te ama, aunque seamos rebeldes, aunque muchas veces entremos en la dormidera, aunque muchas veces vivamos en el pecado y nos guste y no queremos salir de él. Aún así, Dios prepara ese gran pez para salvación de Jonás. Jonás no se hubiese imaginado que Dios iba a preparar ese gran pez, que se lo iba a tragar. Y vemos exactamente cómo Dios tiene un propósito dentro de ese gran pez. Jonás ahí tuvo que ayunar, tuvo que orar. Ahí viene un quebranto en el estómago de un pez. Dios empieza a quebrantar, Dios empieza a tratar con la vida de Jonás. Ya un Jonás reconociendo que no puede huir, ya un Jonás reconociendo que no puede escaparse de la voluntad del Señor. Ya un Jonás reconociendo que a donde él iba la maldición, que a donde él fuera, si estaba en desobediencia, no iba a ser de bendición para los que estaban con él. Entonces vemos exactamente cómo Dios prepara ese pez. No nos dice qué especie de pez, muchos dicen que puede ser una ballena. No lo tenemos, no hay en la Biblia no dice qué pez, pero sí sabemos que era un gran pez. Sí sabemos que se lo tragó a Jonás. Sí sabemos que Jonás en el vientre de ese pez tuvo un encuentro con Dios. En el medio de donde usted menos se lo imagina,
en el medio del pozo más profundo, tal vez en alguna cárcel donde sea de máxima seguridad y no entre nadie. Dios puede entrar. Dios puede estar en el medio de ese medio que nadie está, nadie puede estar. Ahí puede llegar la palabra del Señor, ahí puede llegar el Espíritu Santo para hablarnos, para que nosotros podamos estar clamando a ese Dios tan grande, para que nosotros podamos estar arrepintiéndonos de nuestros pecados, para que nosotros podamos estar reflexionando con Dios. 3 días estuvo en el vientre del pez, dice la palabra del Señor. Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches para quebrantarse, para orar, para ayunar, para hablar y meditar con Dios, para decirle a ese Dios tan grande: Dios, no puedo huir más de tu presencia. Dios, necesito ahora que tú dirijas mis pasos. Señor. Necesito, dame una nueva oportunidad. Una oportunidad para hacer las cosas bien. Dame una nueva oportunidad. No te voy a fallar, Dios. Necesito que tú me aceptes, que realmente me arrepentí, que tú realmente trataste con mi vida, que me sentí avergonzado, fui expuesto delante de la tripulación. Ellos se dieron cuenta que estaba haciendo lo malo. ¿Cuántas veces, muchas veces, hasta dentro de las iglesias, sale: ¿te enteraste lo que pasó fulanito? Y somos muchas veces expuestos, porque ese pecado nos avergüenza, ¿verdad? Y muchas veces hasta nos ponen el nombrete: mirá, el que hizo tal cosa, decía que amaba a Dios, pero y muchas veces eso nos da hasta vergüenza. Pero en esos 3 días, en esas 3 noches que estuvo en el vientre de ese pez, Jonás tuvo un trato con Dios. No le importaba ya la desobediencia, de seguir desobedeciendo al Señor. No le importaba la vergüenza que podrían de hablar en contra de su testimonio. No le importaba. Él en ese tiempo Dios lo quebró. Y a veces Dios nos quiebra a nosotros también. De unas maneras que a veces nosotros no queremos. Vienen las tormentas. Viene eso que descubre, saca todo a la luz. Cosas que muchas veces nosotros queremos ocultar, que queremos que nadie se dé cuenta. Sin embargo, Dios dice: bueno, no, yo ya te hablé, ya es el tiempo, y bueno, tengo otro trato para ti. Y no es que alguno de nosotros nos meta en un gran pez. A Jonás le tocó ese gran pez que estaba preparado por Dios. Algunos de nosotros Dios nos mete en otra circunstancia. A veces se llama enfermedad. A veces se llama una circunstancia en tu casa, en tu familia. A veces se llama divorcio. A veces se llama y tantas cosas, como perder un trabajo, como perder una casa, como perder cosas. En esa embarcación fueron tirando cosas de esa barca, cosas materiales, para que no se perdiera la vida de las personas que estaban ahí. Señor. Y vemos exactamente que en el medio de la desobediencia vas a perder a veces cosas que te gustaban, cosas que te dolían, cosas que te llevaron un esfuerzo a adquirirlas. Es verdad. Pero Dios tiene sus maneras, sus tratos. Qué bueno, Señor. Por eso Dios proveyó ese gran pez. Y esa gran circunstancia que muchas veces pasamos y no queremos. Pero esas gran circunstancias nos hacen que aprendamos la lección. 3 días de oración, ayuno. Dentro de ese pez no había comida. No era que llamaba y le llegaba el delivery, la pizza adentro del pez. Y el olor feo. Adentro del pez que estaba en el mar embravecido. Vemos exactamente cómo Jonás en esos 3 días fue quebrantado. ¿Estaremos dispuestos nosotros, aquellos que estamos caminando y de repente sabemos que no estamos caminando correctamente, a decirle: Señor, quebrántame también a mí? Señor, llévame como al vientre de la ballena o al vientre de ese pez gigantesco para quebrantarme, porque quiero hacer tu voluntad.
Quiero que tú me dirijas mis pasos. No quiero rebelarme en contra tuya. Seremos nosotros también esos hombres y mujeres que le dicen a Dios, Señor, no quiero ser solamente oidor de tu palabra. Alaba. Quiero ser un hacedor de la misma. Amén. Quiero proclamar este evangelio, no solamente con mi boca, con mis actos, con mis hechos, cuidar lo que hablo, cuidar mis pies a donde van. Bueno. Señor, quiero estar viviendo una vida en santidad. Aleluya. Una vida en santidad. Gracias. Una vida sin la cual no veremos al Señor. Bueno. Seremos nosotros que oremos al Señor y le digamos, Señor, haz tu voluntad. Aunque a mí me cueste, pero haz tu voluntad. Doblego mi carne, doblego mi vida delante de tu presencia, para que seas tú mandándome a donde tú quieras. Si tú me quieres mandar a Nínive, yo iré. Yo iré por aquello, Señor. Usted más adelante, si usted sigue leyendo el libro de Jonás, se va a dar cuenta algo tan hermoso que pasó en la ciudad de Nínive. Algo hermoso que pasó. Porque un hombre que no quiso, que no quería hacer la voluntad del Señor, pero en esa circunstancia, en esa tormenta, en ese pez, ahí Dios lo quebranta y Dios vuelve a usar a ese hombre. Vuelve a usar a ese hombre que realmente no estaba caminando muy bien delante del Señor. Y Él dice, no, yo te escogí para que seas mi instrumento. Aunque tú no lo querías hacer al principio, pero vas a hacer mi voluntad. Y muchas veces eso nos hace reflexionar. Aleluya. Porque a veces el pecado nos pone en hombretes, a veces el caminar en contra de la palabra del Señor, no sabemos exactamente que vamos a sufrir una consecuencia, y esa consecuencia muchas veces nos hace pensar que nunca más el Señor nos va a usar, que nunca más el Señor va a poner en nuestras vidas un ministerio. Pero en la vida de Jonás lo vemos exactamente como Jonás, Dios lo saca para que sea de bendición, donde Él va, da ese mensaje y las personas se convierten a Dios. ¡Qué tremendo! No fue un lugar hablarle a una sola persona, fue un lugar donde Él ganó a muchísimas almas para Dios. Wow. Toda una ciudad. Los animales. Tremendo cómo Dios obra en alguien que estaba torcido, pero Dios dijo, lo voy a enderezar. ¿Habrá esperanza para usted y para mí? Por supuesto. ¿Habrá esperanza para que nuestro Dios nos use como Él quiera? Sí, Señor. Solamente creer que ese Dios tan grande va a proveer de todas las cosas. Va a proveer hasta de ese gran pez para que Él lo salve. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos alabanza, te damos gloria. Toda la gloria sea para ti, Señor. Señor, ayúdanos a entender más de tu palabra. Queremos, Señor, en esta hora, Señor, aprender como tú le enseñaste a Jonás. Aprender, Señor, a huir del pecado. A no tomar, Señor, ese pasaje, Señor, ese pasaje del pecado que muchas veces ese pasaje nos llena, Señor amado, por un tiempo, ¿verdad? Por un tiempo Jonás estaba dormido, pero después lo fueron a despertar. Gracias, Señor amado, que nosotros podamos estar, Señor amado, despiertos, vigilantes en este tiempo, en un tiempo espiritual donde la iglesia tiene que estar despierta, Señor. Ayúdanos, Señor, a no caer en esa dormidera espiritual. Señor, ayúdanos, Señor amado, a estar cumpliendo con tu palabra. Sabemos, Señor, que los días son malos. No hay, Señor amado, en esta tierra, Señor, días exactamente donde no veamos, este día nadie murió, que lo hayan matado, este día nadie ha sufrido violencia, en este día nadie lloró, en este día nadie tuvo un dolor, una pérdida, un sufrimiento. En el mundo todos los días hay muertes, todos los días hay pérdidas, todos los días gente que sufre, todos los días, Señor.
gente con violencia, gente que maltrata a los padres, gente, Señor amado, que hace poca vergüenza, gente que aún siendo cristianas caminan en contra de tu voluntad, Señor. Señor, pero creemos, Señor, que tú ya estás preparando otros días para nosotros, días donde será eternamente el gozo, eternamente la alegría. No habrá el llanto, no habrá dolor, no habrá mentiras, no habrá engaño, no habrá trampa, no habrá violencia, Señor. Esos días son los días que tú ya estás preparando para los que te aman. Vale la pena, Señor, estar caminando en santidad. Ayúdanos nosotros, Señor amado, a estar doblegando nuestra carne, nuestro espíritu, para que se conecte con tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, a reflexionar en tu palabra, para que seas tú, Señor amado, hablando a tu pueblo, Señor. Ese pueblo, Señor amado, que está honrándote, no solo de labios, Señor, sino con hechos, Padre. Te damos toda la gloria y la alabanza a ti, oh Dios. Gracias, Señor, porque yo sé que tú algo hiciste, Señor. Gracias, Padre, por lo que seguirás haciendo en este tiempo, Jesús. Amén y amén. Sí, tenemos a nuestra hermana María Velázquez desde Conérico, creo. Dice, bello mensaje de volver a salir del gran pez del pecado. Amén, gracias. Nuestro hermano José Camacho pide oración por su hijo, por él, su esposa, para que Dios se glorifique de manera especial. Es lo que tenemos al momento. Amén. No solamente que vamos a orar por el hijo del hermano, sino que vamos a presentar también las oraciones de esta cajita donde hay muchos de ustedes que nos han pedido la oración. Claro. Padre, en esta hora, Señor, ponemos, Señor, estas almas delante de tu presencia. Gracias, tú las conoces. Sálvalos, Señor, libértalos, Padre. En tu nombre, Padre, seas tú, Señor, obrando en cada uno de ellos. Sobre todo te pedimos salvación. Gracias. Salva a nuestros familiares. Sí, salva, Señor, las casas. Recorre, Señor, los barrios. Señor, ayuda, Señor amado, para que este evangelio siga siendo proclamado, Señor, en esta tierra, Señor. Jesús. Sí, amén y amén. Bueno, amados hermanos, se nos está terminando el tiempo por aquí. Nos escucharemos, Dios mediante, el martes 19 horas, hora de Uruguay. Bendiciones.